Instagram, YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. Mi estimado Luis, hoy estamos de manteles largos, como dicen nuestros amigos mexicanos, porque tenemos a un invitado muy especial. Y yo no quiero, pasar más, darle más tiempo, más larga a esto, como decimos. Yo quiero presentar a nuestro invitado. No sé si él nos escucha. Sé que, vamos a verificar por acá. Él dice, ya estoy aquí, no lo vemos. ¿Será que, por favor, el profesor Joaquín? Ajá. Creo que ya me veo. Sí, ahora sí. Muy buenos días, profesor Joaquín Lugo. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Conexión Mi País Venezuela. Muy buenos días. Oye, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de conversar contigo. Saludos a Mayerlin, a Andrea y a Luis, que tengo una semana conversando con él. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo, su disposición y por supuesto por compartir todo ese conocimiento del maravilloso tema del día de hoy, porque además es muy interesante. El teatro venezolano, nada más y nada menos. Oye, a mí me encanta. Fabuloso. ¿Qué te parece, Luis, a nuestro invitado? Venezuela, por alguna razón, tenemos un buen teatro. Yo fui aficionado, pero con locura a rajatablas, que yo siempre consideraba que ese era lo mejor que había en Venezuela. Además, iba mucho a los festivales de teatro y todo lo que se hacía en temas de teatro en la Universidad Central de Venezuela. Pero bueno, vamos a presentar en primer lugar al profesor Joaquín Lugo, es bien importante. El profesor Joaquín Lugo es licenciado en Artes de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de maestría en Comunicación Social de la misma universidad. Además, un diplomado en Educación Superior. Trabajó en docencia en varias universidades, estando actualmente como docente de Historia del Teatro en la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, nada más y nada menos. Mira, caramba, Luis, un invitado de lujo, pero, ¿no? Total. De verdad que un súper invitado. Muchas gracias por lo que me toca. No, bueno, así es. Tiene con mucha humildad que recibirlo porque realmente, un invitado de lujo la mañana del día de hoy. Sí. ¿Qué te parece si empezamos sin más preámbulo? Así es. Joaquín, creo que es muy importante hablar tenemos tres preguntas, al menos yo tengo tres preguntas. Lo que conversamos cuando nos contactamos era de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero sobre todo para dónde vamos en el teatro venezolano. Y me gustaría que tú nos reseñaras muy, muy brevemente cuál es el origen del teatro venezolano. Bueno, fíjate que el teatro venezolano tiene el registro, uno de los registros más viejos está en la Colonia, de ahí se registró el primer Día Nacional del Teatro, 28 de junio para el año 1600, el Cabildo de Caracas decretó que se hiciera una representación teatral y por eso quedó registrado el 28 de junio como primer Día Nacional del Teatro. Ahorita lo cambiaron y lo colocaron al 3 de noviembre, acercándonos un poco a un decreto que dio Simón Bolívar sobre la construcción de un edificio teatral. Pero hay registros de la colonia, hay un teatro colonial muy fuerte en Venezuela, pero que viene sobre todo de lo que se hacía en España y lo que se hacía en México, que eran los virreinatos fuertes y bueno, el reinado de España. Acuérdense que éramos colonia de los españoles. Sí. Entonces había mucho de lo que se hacía en el siglo de oro español, muchas comedias, muchas obras de Lope de Vega, de Lope de Rueda, obras de Calderón de la Barca, es decir, propias del Renacimiento y del Barroco. Eso más o menos era lo que se hacía y no había como un teatro venezolano como tal. Se empezó a escribir, pero hay registros muy posteriores y llegaríamos como hasta el siglo XIX, que es cuando hay como tal el registro de unas primeras obras de teatro, obras, por ejemplo, que escribieron Andrés Eloy Blanco, obras que llamaban en muchos momentos sainetes, que son obras populares. Eso es más o menos un poco el origen del teatro venezolano, que es yo diría que unas obras muy, muy populares, muy para acercarse a la diversión de las clases sociales, hasta que llegamos al siglo XX. En el siglo XX creo que el momento más fuerte del teatro es en los años 70,
con el nacimiento precisamente del grupo Rajatabla, gracias a Carlos Jiménez, que se vino de Argentina y nos dejó ese legado del grupo Rajatabla, que sigue en la actualidad. Excelente. Ya cumplió 50 años. Sí. Ajá. Y otro gran ícono muy importante, que es el nacimiento del nuevo grupo, fundado por José Ignacio Cabruja, por Isaac Chocrón y por Román Chalbot. También. O sea, son como momentos muy fuertes del teatro venezolano. Sí. Y quedó ese legado, también queda en la actualidad, y se considera, además de las tres, lo que llama la Santísima Trinidad del teatro, que es Cabruja, Chocrón y Chalbot. También incluimos a César Rengifo por toda la dramaturgia importante que él escribió en su momento. Claro. Sobre todo enfocado hacia el rescate de la historia de Venezuela, y muy enfocado también a ciertas cosas sobre la Guerra Federal. Creo que esa es más o menos una visión un poco rápida, porque en 30 minutos es como complicado hablar de todo esto del teatro, pero son íconos fuertes del teatro venezolano en ese momento, hasta que llegamos a la actualidad. Ya en los años 80 también hubo un boom del teatro muy fuerte. En los 90 se considera que decayó un poco, igual en el año 2000, y hay en la actualidad un rescate posterior a la pandemia, que me gustaría hablar cómo sucedió después de la pandemia. En el año 2021, muy, muy complicado fue el regreso del público al teatro. Las obras de teatro se hicieron grandes montajes, pero 10, 15, 20 personas en escena en unas salas muy grandes. O sea, fue muy difícil rescatar al público. Y al comienzo de este año, la cosa cambió completamente. Y en la actualidad, sobre todo en la ciudad de Caracas, que es donde está concentrada la mayor actividad teatral, hay una cantidad de obras y una cantidad de espectáculos en casi todas las ciudades, del oeste al este, que se nos ha hecho complicado verlas todas, pero lo intentamos. Yo pertenezco a una asociación que creamos hace 10 años con todos los críticos de teatro. Se llama Asociación Venezolana de Crítica Teatral, con sus siglas AVENCRIT, y en la actualidad, desde el año pasado, los compañeros dijeron que me tocaba ser el presidente, entonces me toca también estar como guiando toda esa cantidad, a los 5 que estamos en este momento formando parte de la asociación, y tratando de ver todo lo que podamos. Si se nos pasa alguna obra, alguno de los compañeros fue y después nos cuenta qué tal no fue. Pero ese es más o menos como ha ido evolucionando. Venimos de una tradición bastante fuerte en los años 70, o sea, Rajatabla marcó muy fuerte. Sí. El nacimiento de los festivales internacionales de teatro marcó muy fuerte, porque vimos teatro de todo el mundo. Yo llegué a finales de los 90, a principios de los 2000, al ver el Festival Internacional de Teatro, ya después de la muerte de Carlos Jiménez, pero logré ver obras de teatro internacionales. Entonces es muy, muy importante cómo eso nos marca, y cómo se estaba haciendo la producción teatral en todo el mundo. Sí. Y el nuevo grupo, pues todo el legado y todos los alumnos y los pupilos de Chalbot, Chocrón y Cabruja siguen en la actualidad haciendo teatro, viendo teatro, escribiendo teatro o opinando sobre teatro. Entonces eso ha quedado muy marcado en el teatro venezolano, esos dos íconos en los años 70. Y en la actualidad han surgido cantidad de grupos de teatro y jóvenes que están cambiando y que están investigando y que están haciendo. Mantenemos esa visión del teatro que busca la diversión, que busca que sea una comedia ligera, que la gente pueda escaparse de la realidad, como otras personas que dicen, no, eso no es lo que quiero. Yo quiero que también vean la realidad venezolana, y hay grupos y hay dramaturgios y hay personas que están escribiendo y que están enfrentando a la gente con lo que está sucediendo en el país, o con lo que ha sucedido desde el punto de vista histórico, y entonces no nos olvidamos de lo que ha pasado. Eso es más o menos una reseña rápida de lo que ha pasado, lo que está pasando en la actualidad, y hablaríamos de qué podría pasar también. Sí, hay cosas que son inolvidables en el teatro venezolano. Bueno, primero que tenemos unos teatros, algunos nuevos y otros viejos, pero de altísima calidad. Siempre me parecieron así. En donde hacía las obras Rajatabla, que me pareció pequeño y todo, pero me pareció una maravilla. Recuerdo, hay una obra que nunca se me va a olvidar. Creo que es lo que yo llevo más cercano del teatro, porque reflejó lo que éramos, lo que es la sociedad venezolana, la familia venezolana, que se llamaba Acto Cultural. Claro, de José Ignacio Cabruja. De José Ignacio Cabruja, que él me parece que era de lo mejor, muy, muy bueno. Lamentablemente, bueno, le tocó irse, pero su legado es inolvidable, pero inolvidable de verdad.
Y Acto Cultural nunca se me ha olvidado y Acto Cultural lo vi en los años finales de los años 70, principios de los 80, no me acuerdo exactamente, pero lo interesante era que esa obra reflejaba lo que era la familia venezolana, que estaba sumamente unida y que cada actuación de alguno de los miembros pues afectaba al otro, cómo se desenvolvía, y hay diálogos que no se me han olvidado. Sí. Fíjate que es interesante porque Acto Cultural se remontó hace unos años con el grupo Actoral 80, que es el grupo de Héctor Manrique. Ajá. Él lo remontó y hay un monólogo muy importante que hace el personaje principal, donde él, todo lo que está viviendo, porque ellos consiguen supuestamente, van a desenterrar y buscar la riqueza fácil, que es una de las visiones muy propias también del venezolano. Y entonces él hace toda una disertación sobre la búsqueda de la riqueza para llegar a hablar de la inflación. Sí. Entonces la gente le decía a Manrique que él cambió la obra, que eso nunca lo dijo Cabruja. Y tú buscas el texto original y el texto exactamente no cambió nada, dice exactamente eso. Y seguimos viviendo en la inflación, seguimos viviendo en la economía que no se termina de resolver, que no termina de arreglarse, y pareciera que el país no ha cambiado. Es decir, desde los años 70 hasta la actualidad, unos 40 años, y un poco más de 40 años, la obra sigue diciéndote cosas, sigue hablando de la obra. Eso es más o menos, eso lo montó Cabruja, eso lo montó Manrique en la obra Profundo, pero en la obra Acto Cultural, que la acaba de remontar también el grupo Actoral 80, ahorita la presentó hace unos meses en el Trasnocho Cultural. La obra habla de una familia tradicional, una familia de los Andes venezolanos, que está intentando representar hacer un acto cultural para homenajear el 12 de octubre y contar un poco la vida de Cristóbal Colón. Sí, pero todo sucede para que la obra se represente y sucedan las cosas, y la gente, en vez de hacer la obra, lo que hace es revelar su verdad, revelar qué es lo que pasa en la familia, revelar los conflictos que tiene, revelar cómo se siente en esa asociación cultural que era la sociedad Luis Pasteur. Así es. Entonces pareciera que, y eso lo dice, y tú dices, pero esto le sigue hablando al país, después también de unos 40 años, igual que Profundo, igual que El Americano Ilustrado, igual que El Día que me quieras, que son las grandes obras de Cabruja. Entonces pareciera que el país no hubiera cambiado, sigue diciéndote lo mismo, te sigue hablando del oportunismo, te sigue hablando de la izquierda que no acciona, te sigue hablando de la familia unida, pero que tiene sus conflictos iguales y que trata de sobrellevar y sobrevivir a la crisis económica. Es increíble cómo Cabruja nos sigue reflejando. Sí, vale. Y también algunas obras de Chocrón y muchas de Chalbot. Sí. Yo recuerdo que además que creo que el telón de fondo en esa obra de Cabruja en la que yo vi estaba el paso el viaje de Gardel. Sí, ese es El Día que me quieras. Ah, ese es El Día que me quieras, exactamente. Ese es El Día que me quieras. Esa es una gran obra. Porque ellos está contando una familia del centro de Caracas que está esperando a Gardel, que va a llegar y va a presentarse en el teatro principal. Exactamente. Eso sucedió. Entonces, él coloca a una familia venezolana que habla de Gardel, que habla de la espera de Gardel, pero al mismo tiempo está viviendo que económicamente no es posible, y que una de las mujeres de la familia trata de casarse con Pío Miranda, y Pío Miranda no acciona nunca, y Pío Miranda cree en el comunismo y cree en las ideas marxistas, pero no acciona, no toma acción como tal. Entonces es increíble cómo te sigue diciendo cosas. Sí. Pareciera que que esta visión del comunismo y de la derecha no hubiera cambiado, que en ese momento era el Partido Liberal y los izquierdas. Es increíble cómo Cabrujas te sigue hablando y te sigue metiendo el dedo en la llaga después de tantos años. Así es, así es. Ese es El Día que me quieras. Una bella obra. Sí. Además que lo sorprendente es que él coloca que Gardel llega, o sea, la familia consigue, a pesar de todos sus conflictos, Gardel llega, entra a la casa y los visita y después les canta, que es en el segundo acto. Sí. Pero en el segundo acto, que todo se resuelve, todo lo que nos han contado, la familia sigue
sigue tratando de vivir en ese país, que está ilusionado por la llegada de Gardel, pero que parece que en el fondo no resuelve sus problemas y no los ha resuelto, creo que en la actualidad tampoco. Y Gardel queda como una ilusión, como algo que pasó. Sí. Y Pío Miranda se va de la casa, no es capaz de darse cuenta de accionar lo que tiene que hacer. Ese es El día que me quiera. Sí. Profundo es la que te conté que habla sobre la familia que está buscando la riqueza fácil, y Acto Cultural es la representación en los Andes de una familia que intenta llevar la cultura a esa sociedad, pero que termina hablando de sus miserias personales. De sus miserias personales, efectivamente. Joaquín, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con tu percepción acerca del teatro venezolano, de cómo lo está asumiendo la gente con tremenda crisis, con los tremendos cambios, que aunque sean crisis, siempre son cambios, porque tenemos tanta gente fuera, y eso debe impactar al teatro, eso debe impactar en el comportamiento, pues, de los actores y cómo se refleja. Y la segunda pregunta que tiene que ver es, que siempre ha sido una duda: ¿la televisión se ha nutrido del teatro, en el caso de Venezuela, o el teatro se ha nutrido de la televisión? Porque hemos visto actores impresionantes. Por ejemplo, hay uno inolvidable que ya está muerto, lamentablemente, que es Rafael Briceño, por ejemplo, un gran actor de teatro. Ese era un maestro. Pero también lo podías ver con la misma versatilidad en el teatro o en la televisión, en cualquier parte donde estaba, y así sucede con los demás. Hay un artista que es una que no sé si se hizo operación, pero rebajó una gordita que todavía, que la vi en un monólogo antes de venir para acá a Estados Unidos, y que, caramba, qué cosa tan maravillosa. Te cuento. La crisis ha afectado profundamente, debido a que pagar una entrada de teatro puede ser complicado. Es decir, ¿cómo le vas a pedir a una persona que te pague unos $12 o $15, que creo que es la entrada, o a menos que vaya a un hotel donde también se hacen obras de teatro y te pueden costar $20, $30, además del consumo que tienes que hacer en el hotel para ver la obra de teatro? Entonces, ¿cómo le puedes pedir a una persona que tiene el sueldo mínimo más bajo de América Latina, que vaya y pague unos $10, claro, que pague unos $15, incluso hasta las entradas de $5, que son en la actualidad las más económicas, que pueden estar en una sala de teatro? Entonces sí ha afectado. Hay gente que uno le gustaría que viera obras y que tiene la posibilidad de acercarse cuando hay festivales. Ahorita la Compañía Nacional de Teatro creó un festival que es heredero claramente del Festival de Teatro de Caracas y anteriormente del Festival Internacional, y te está dejando que la gente vaya, que la gente entre y no pague. Entonces, qué bueno que la gente pueda acercarse y pueda ver las obras de teatro sin pagar. Qué bueno, a pesar de que ellos cobran, y los que pagan cobran una cosa muy básica, pero después dejan entrar a todo el mundo. Pero eso se queda en el festival. ¿Ve teatro antes y después del festival? Nosotros sabemos que no, que es muy poco lo que ve, porque económicamente no lo puede pagar. Sí ha afectado. Sin embargo, ha habido obras. ¿Qué pasó? Por ejemplo, una obra de teatro que se estrenó a principios de año, que se llama Laponia, que es una adaptación de una obra catalana llevada a Venezuela con unos... sigue estudiando en Laponia, pero adaptan un personaje venezolano. Entonces, la obra del público no iba. Entonces, ellos hicieron una rebaja a mitad de precio para Carnaval. Y la obra estaba llena, la sala, tenía mucho tiempo de no ver la sala del teatro, del Tajoncho Cultural, llena hasta atrás. Es decir, funcionó. Claro. Y se mantuvo un precio más o menos económico hasta que ya dijeron no podemos, porque tenemos que mantener el teatro, tenemos que pagar a los técnicos, tenemos que pagar a las taquillas, o sea, y ahora se queda entre unos $12 o $15. Entonces hay veces que la gente lo piensa dos veces frente a un cine que te puede costar $5 o $6, y si es a mitad de precio los lunes, pues más prefiero pagar el cine, o me quedo en mi casa y veo Netflix, veo HBO Max, porque en la actualidad se cambió a Max, veo Star Plus, entonces no veo teatro. Entonces sí, claramente ha afectado, y también ha afectado un poco la producción teatral, porque bueno, ¿hasta qué punto puedes invertir? Puedes invertir en el teatro, y cómo eso se va a retribuir, vas a lograrlo.
ha habido mucho apoyo en la actualidad. La Embajada de Francia ha dado un gran apoyo al teatro, a muchos proyectos. Se ha hecho un festival de artes escénicas franco-venezolano que aprovechándose del dinero que tiene la Embajada de Francia, y eso ha funcionado muy bien. La Embajada de España también ha dado dinero para ciertas producciones, la Embajada de Italia también, la Comunidad Europea como tal. Entonces, de esa manera tú puedes apoyarte, y incluso lo poco que está en la Embajada de Estados Unidos se está haciendo en la actualidad un festival de teatro norteamericano contemporáneo, y apoyan. Entonces de esa manera le puedes pagar a los actores, puedes hacer una producción y tienes la ventaja de que puedes pagar a pesar de que la taquilla quizás lo más probable es que no te dé. Entonces claramente sí ha afectado la crisis. Claro. Que esos apoyos funcionan y han funcionado y siguen funcionando en la actualidad. Menos mal que los tenemos frente a la producción de la Compañía Nacional, que tiene un apoyo del Estado y tiene un cierto elenco estable que recibe un dinero, pero bueno, que ese es otro tema mucho más largo. Entonces, tú me cuentas de la televisión. Fíjate que en la actualidad, ahorita es que se hizo una serie de televisión donde los actores que en algún momento hicieron televisión, hicieron una serie de 12 capítulos. Pero tenemos muchos años que no se hace una gran telenovela venezolana. La telenovela venezolana fue icónica en el mundo, que se representó en muchas partes y se presentó en muchas partes del mundo, se transmitió. Tenemos muchos años que no se hace. Entonces, después de tantos años, en la actualidad se hizo una serie de 12 capítulos. Y muchos actores que se fueron al teatro, volvieron a la televisión para hacer esa pequeña serie, pero no es de esas telenovelas que pueden durar unos 4 o 5 meses. Entonces sí, el teatro se ha nutrido de la televisión porque muchos actores se tuvieron que ir al teatro para sobrevivir, para sacar dinero. Muchos de los actores, no solamente en Venezuela, muchos se han ido a Miami, han hecho una obra, cobran en Miami, hacen lo que tienen que hacer y vuelven a Venezuela con ese dinero para seguir viviendo. Eso ha pasado bastante, muchos los he visto. También muchos actores han emigrado en España, algunos han vuelto, algunos directores también en España. En la actualidad llevan las obras a España, las presentan, ganan dinero y vuelven a Venezuela. Sí. Es decir, se han nutrido. Igual el teatro se ha nutrido de la televisión, porque bueno, los actores de televisión se tuvieron que ir al teatro, y ahora que en algún momento, yo aparte de esa serie, no sé si volverá alguna gran telenovela más adelante, muchos escritores de teatro, mucha gente que nació en el teatro, se han ido a escribir telenovelas, se han ido a escribir series en el exterior. Okay. Karim Valecillos, por ejemplo, ha escrito en Argentina y está escribiendo ahorita en México. Un capítulo de la serie de Luis Miguel lo escribió Karim Valecillos, que ella nació en el teatro venezolano. ¿Cómo es que se llama la otra que se fue ahorita? Hay otra que está escribiendo también una telenovela. Conozco un muchacho que escribió de la Escuela de Arte que se llama Daniel Alfonso Rojas, que nació en el teatro aquí, escribió telenovelas aquí y ahora escribió telenovelas para México. Es decir, se ha nutrido, el teatro se ha nutrido también la televisión, aunque se hayan tenido que ir al exterior para poder sobrevivir, y bueno, ya sabemos que la crisis ha llevado a eso. La otra es Iris Dux, que nació en el Grupo Actoral 80, está escribiendo telenovelas tanto en Miami como en México. Es decir, sí, ha ido como, yo creo que es algo de ida y vuelta, se ha nutrido uno y el otro también. Sí, sí. Ahora, cuéntanos una cosa, ya nos quedan muy pocos minutos de conversación. Cuéntanos una cosa, hay estudiantes de artes escénicas, hay estudiantes de teatro. ¿Cómo está saliendo eso? Porque es decir, un actor de teatro no es cualquier cosa. Es algo muy difícil. Bueno, te cuento que la Universidad Central tiene todavía la Escuela de Arte, que fue donde yo me gradué. Sé que han entrado, pueden haber secciones pueden entrar tranquilamente en el primer semestre unas 100 personas. Claro, esto después se divide y cada uno se va a las diferentes menciones: mención cine, música, artes plásticas, promoción cultural y artes escénicas. Entonces sí hay formación, y es una formación de 5 años, se sigue manteniendo. Lo que era el Instituto Universitario de Teatro, el IUDET, forma parte ahora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Sigue habiendo formación en UNEARTE de 4 años, formación de 2 años como técnico superior y formación de 4 años como licenciado en diferentes menciones. Hay mención producción, hay mención actuación, hay mención dramaturgia, inclusive. No sé cómo estarán
ahorita las menciones, pero sé que está complicado porque mantener a la gente en la escuela es muy complicado. Las escuelas de teatro más tradicionales, que son la escuela Porfirio Rodríguez, que está ubicada en la zona colonial de Petare, tiene muy pocos estudiantes, lo sé. Yo me gradué ahí también como actor hace muchos años. En la escuela César Rengifo, que es la escuela que depende directamente del Ministerio de Educación, tiene muy pocos estudiantes, 1, 2, 3 estudiantes, muy complicado mantener los estudiantes y que se mantengan los 2 años de estudio. La escuela Juana Azú, que es donde estoy yo, tiene en 2 secciones tiene 10 estudiantes y en otra sección son 5 y 5 estudiantes. Es decir, está bastante complicado que la gente se mantenga los 2 años de estudio, que es lo mínimo para que salgas como actor, porque esa es la formación primordial de estas escuelas. Y el Laboratorio Teatrano Julia Rojas dejó desde hace rato dejar ese programa de formación largo de 2 años y está en 1 año con algunos talleres. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se va a esos talleres que son de 2, 3 meses, 5 meses cuando mucho, y está bastante complicado. Porque en esos 2 meses, 5 meses es muy poco lo que puedes ver. Sobre todo si te encargas solamente de formar en voz y formar en expresión corporal o formar en actuación como tal. ¿Y dónde está la parte intelectual? ¿Dónde está la historia del teatro? Claro. ¿Dónde está el desarrollo como tal de la cultura general? Es bastante complicado. Sí. La Compañía Nacional tiene su programa de formación, de hecho tiene unos elencos jóvenes y algunos grupos de teatro dan su formación. El grupo Teja volvió después de muchos años a hacer el programa de formación de 5, creo que fueron 5 meses y 5 meses, en 2 momentos para que la gente también se formara, pero el programa de ellos duraba también 2 años, era un programa largo. Pero lo bajó porque, bueno, mucha gente no aguanta, la gente quiere la inmediatez. Por supuesto. Quiere inmediatamente ser actor. Claro. Pero eso es muy difícil, como tú mismo lo dices. Sí, no, además, para ser un buen actor necesitas una cultura vasta y sólida. Sí. No es cualquier cosa. Oye, qué interesante, ¿no? De verdad, todo esto del teatro venezolano. Creo, no sé, Luis, si tú compartes conmigo que quedamos, oye, como picados, como decir. Así es. Quedamos picados porque, Esto bueno, hay mucha información. Esto amerita otra invitación. Otra invitación totalmente, porque hay muchas dudas. Cuando ustedes quieran. Bueno, maravilloso, porque necesitamos una segunda parte del teatro venezolano. La verdad que muchas personas por nombrar, muchas obras de teatro importantes. Bueno, desde las mejores hasta las que no son tan buenas, por no utilizar otro término. No cualquiera puede ser actor o actriz de teatro. Y pues también queremos hablar, bueno, en un próximo programa sobre las personas que también están intentando hacer teatro de esa manera, ¿no? Porque eso es muy interesante también. Bueno, los que creen que, bueno, no necesito estudiar tanto ni ser productor para lanzar una obra de teatro. ¿Qué pasa con esas personas? Porque he leído por ahí ciertas noticias, bueno, no tanto como noticias, documentales de las personas, bueno, que quieren ser actores o dicen ser actores, y es como dice Joaquín, con 2 o 3 meses, oye, ya, vamos a lanzarnos a las tablas y vamos a hacer una producción. Y no es así. Pero también hay otros actores y actrices que se mantienen en el tiempo, que yo estaba ahorita viendo justamente unos videos por allí que están pasando mientras Joaquín estaba hablando, de actores y actrices con una trayectoria increíble, caramba, y que se han mantenido allí. Así que sí me gustaría, porque hay varias dudas con relación a todo esto. ¿Qué pasa con los actores que se quedan solo en teatro, no aspiran a ir a televisión o solamente se dedican a esto? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que nos queda, así que quedas con el compromiso, Joaquín. Vamos a organizar otra reunión, otra entrevista para que nos saques de duda. Por lo pronto tenemos que agradecerte por la sintonía. Gracias por estar con nosotros esta mañana. De nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo y te volvemos a invitar. Así es. Así es. Amigos, ustedes también, muchísimas gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos en este maravilloso programa del día de hoy, Conexión Mi País Venezuela. Un martes más, Luis. Oye, ya nos queda poco para despedir este año con los Conexiones Mi País Venezuela. Pero bueno, agradecidos con todo. Gracias también a nuestros amigos que se mantienen por nuestra aplicación. Cuídense mucho, que tengan un excelente y maravilloso día. Nos seguimos escuchando y por supuesto invitándolos a que sigan en sintonía de La Visión. Nos despedimos como siempre con este joropito que nos identifica, llamado, Luis, a mí me fascina. Nos despedimos. Nos despedimos.